Bien, hola. Hoy día vamos a analizar las hormonas pancreáticas. Lo primero a señalar es que el páncreas es una glándula mixta. Tiene un rol tanto exocrino, que en este caso corresponde a la secreción de enzimas digestivas, como un rol endocrino, que tiene que ver con la secreción de hormonas. En este corte histológico de páncreas vemos los acinos pancreáticos, responsables de sus funciones exocrinas, es decir, de la síntesis y secreción de enzimas digestivas. Y por otro lado, entre medio de estos acinos encontramos estas agrupaciones de células conocidas como islotes de Langerhans o islotes pancreáticos, que van a ser los responsables de la síntesis y secreción de hormonas y por lo tanto tienen un rol endocrino. Cuando analizamos las células principales que componen el islote, vamos a ver tres clases de células. Las células alfa, que están localizadas en la periferia del islote y que son responsables de la síntesis y secreción del glucagón. Las células beta, que están principalmente hacia el centro del islote y que son las responsables de la síntesis y secreción de insulina. Y por último, las células delta, que están tanto en la periferia como al centro y que son responsables de la síntesis y secreción de la somatostatina. Noten que la secreción predominante va a ser la de insulina, ya que la mayor parte de las células del islote son células de tipo beta. La insulina es una hormona peptídica y por lo tanto se sintetiza como una preprohormona en el retículo endoplásmico rugoso. Cuando se pierde el péptido señal, entonces esta preproinsulina se convierte en proinsulina, y cuando esta empieza a ser cortada y se pierde el péptido C, se convierte en la insulina. La insulina, como ustedes pueden ver, es una hormona de naturaleza proteica que tiene estas dos cadenas que están unidas por estos puentes disulfuro. La insulina actúa a través, en sus órganos blancos, a través de este receptor, que es un receptor del tipo tirosinquinasa. ¿Okay? Como ya sabemos, estos receptores se activan por la unión de la enzima, la unión de la hormona, que en este caso es la insulina, se une a estos dominios, que son los dominios de unión hormona, y activan los dominios catalíticos que están en el citosol. Los dominios catalíticos comienzan a fosforilar, y lo primero que van a fosforilar van a ser fosforilarse entre sí. Entonces vamos a encontrar un proceso de autofosforilación que incrementa esta actividad y permite la fosforilación de otras proteínas dentro del citosol. Bueno, el control de la secreción de insulina depende en gran medida de los cambios en los niveles de glucosa plasmática. Si miramos este gráfico, nos vamos a dar cuenta que a medida que aumentan los niveles de glucosa plasmática, es decir, a medida que aumenta la glicemia, los niveles de insulina plasmático van a ir aumentando. Fíjense ustedes entonces que a 50 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, la secreción de insulina está en el mínimo, pero ya al acercarnos a los 150 miligramos por decilitro estamos en la mitad del nivel máximo de insulina, y ya a los 300 miligramos por decilitro alcanzamos el nivel máximo de insulina plasmática. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, porque en las células beta del páncreas, que estamos viendo acá a la izquierda, existen transportadores de glucosa del tipo GLUT2. Estos transportadores de glucosa entonces movilizan la glucosa desde el medio extracelular al medio intracelular. Aquí la glucosa va a ser degradada, entonces comienza la glicólisis y parte de este ATP que se produce me va a producir el cierre de canales de potasio. Ese cierre o inactivación de canales de potasio va a producir una depolarización, y
y esa depolarización provocará la apertura de canales de calcio regulados por voltaje. Al abrirse estos canales entra calcio y este aumento de calcio intracelular desencadena la exocitosis de la insulina que estaba almacenada en estas vesículas membranosas. ¿Ok? Entonces el aumento de calcio provoca la exocitosis. Y de esa manera vemos esta relación que a medida que aumenta la glucosa en el medio extracelular va a aumentar también la secreción entonces de insulina. Bueno, esta diapositiva nos resume las principales acciones a nivel molecular de la insulina. Entonces lo que podemos ver aquí es que cuando se activa el receptor de insulina, que ya sabemos que es del tipo tirosinquinasa, una vez que se ha producido la fosforilación del propio receptor, esta autofosforilación, comienza a fosforilar otras proteínas. Aquí podemos ver proteínas del tipo IRS1, que es una de las más importantes en las acciones de la insulina, y otras proteínas que se van a asociar al receptor, que son estas de tipo SHC, y que también van a ser fosforiladas. Una de las acciones de estas proteínas al ser fosforiladas es activar esta vía que vemos acá a la derecha, que es la vía Ras-MAP quinasa. Esta vía Ras-MAP quinasa implica la modificación de la expresión génica. Y estos cambios en la expresión génica tienen que ver, entre otras cosas, con el efecto sobre el crecimiento. La insulina es una de las hormonas que estimula el crecimiento de muchos órganos y tejidos. ¿Okay? Por otro lado, algunos de los genes que se van a inducir acá también van a promover, por ejemplo, la activación en el citosol de enzimas relacionados con el almacenamiento de la glucosa y por lo tanto la síntesis de glicógeno. ¿Okay? Y que además enzimas que van a tener que ver con la degradación de la glucosa, o sea, se va a estimular también la glucólisis. Por otra parte, ¿no es cierto?, este sustrato, ¿no es cierto?, asociado al receptor de insulina, que es el IRS1, al ser fosforilado activa varias cascadas, ¿no es cierto?, de señalización. Y una de ellas se relaciona con el aumento en los transportadores de glucosa del tipo GLUT4, lo que va a facilitar la captación de glucosa por las células blanco. Por otra parte, este mismo sustrato, el IRS1, tiene que ver con la activación de enzimas relacionadas con estimular la síntesis de triglicéridos e inhibir la lipólisis, así como también aumentar la síntesis de proteína e inhibir la proteólisis. En esta diapositiva lo que estamos viendo un detalle de cómo funciona, ¿no es cierto?, esta vía Ras-MAP quinasa y cómo finalmente esto se traduce en la fosforilación de una proteína que actúa como factor de transcripción, activando genes específicos en la célula blanco. Entonces, las principales acciones de la insulina serían aumentar la captación de glucosa en las células blanco, estimular la síntesis de glicógeno, inhibir la glicogenólisis, o sea, la degradación del mismo, inhibir la neoglucogénesis o gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de otros precursores, estimular la síntesis proteica y favorecer la síntesis de triglicéridos, disminuir la lipólisis y aumentar la captación de potasio en las células. Lo que vemos en esta diapositiva es cómo la activación del receptor de insulina se traduce en un mayor número de transportadores de glucosa del tipo GLUT4, y lo que vemos aquí es el transportador GLUT4 que está asociado a estas vesículas membranosas que, al activarse el receptor de insulina, se fusionan con la membrana plasmática y aumentan la densidad de transportadores del tipo GLUT4, favoreciendo entonces la captación
de glucosa en las células blancas. La diapositiva nos ilustra las principales acciones en diversos tejidos de la insulina. Entonces, por ejemplo, en el tejido adiposo va a favorecer la captación de glucosa, va a favorecer entonces la síntesis de triglicéridos y por ende va a reducir los niveles de ácidos grasos libres, va a aumentar la síntesis de glicerol fosfato y entre otras cosas, por lo tanto va a tender a favorecer el depósito de grasa. En el caso del músculo va a favorecer la captación de glucosa, va a estimular la síntesis de glicógeno y va a aumentar la captación de aminoácidos. Al aumentar la captación de aminoácidos, también esto va a estimular la síntesis de proteínas, lo cual se va a ver potenciado porque además inhibe el catabolismo proteico. ¿Okay? Por otra parte, ¿no es cierto?, también favorece la captación de potasio, igual que en el tejido adiposo. A nivel hepático, lo que va a hacer es que como hay menos ácidos grasos libres, se va a reducir la cetogénesis. En el hígado se va a favorecer la síntesis de proteína hepática y se va a aumentar la síntesis de lípidos. ¿Okay? Finalmente, va a tener un efecto global sobre el crecimiento, estimulando el crecimiento de los distintos tejidos. Bueno, en esta diapositiva podemos ver lo mismo que ya un poco hemos explicado, haciendo énfasis a los aspectos más relevantes. En el músculo, como hemos dicho, favorece la captación de glucosa, la captación de aminoácidos, la síntesis proteica, por lo tanto aumenta la masa muscular. Al favorecer la síntesis proteica e inhibir la degradación proteica, se reducen los aminoácidos liberados a la sangre, los que al reducir el aporte de aminoácidos al hígado también van a reducir la neoglucogénesis. A nivel hepático, por su parte, lo que va a hacer es favorecer la síntesis de glicógeno, inhibir, como ya hemos dicho, la neoglucogénesis y por lo tanto va a inhibir también la glicogenólisis, o sea, la degradación de glicógeno. Todo eso va a contribuir a disminuir la glicemia. Por otra parte, en el tejido adiposo se va a estimular la captación de glucosa, se va a favorecer la síntesis de triglicéridos y por lo tanto el crecimiento del tejido adiposo. Al favorecerse la síntesis de triglicéridos va a haber menos ácidos grasos libres y el hígado va a producir además menor cantidad de cuerpos cetónicos. Entonces va a disminuir la producción de cuerpos cetónicos. Las acciones de la insulina también pueden clasificarse como rápidas, intermediarias o tardías. Dentro de las acciones rápidas de la insulina está aumentar el transporte de glucosa a través del GLUT4, aumentar la captación de aminoácidos y también la captación de ion potasio. Dentro de los efectos intermedios estaría la estimulación de la síntesis de proteína y la inhibición de la degradación de proteína, así como estimular la síntesis de glicógeno y favorecer la glicólisis. Por otra parte, dentro de los efectos tardíos están los efectos a nivel genómico, aumentando, por ejemplo, la expresión de genes relacionados con la síntesis de triglicéridos y por lo tanto el almacenamiento de grasa. En esta diapositiva, además de las cosas que ya hemos visto, acá se resalta cómo la activación del receptor aumenta el número de los GLUT4 y la captación de glucosa, y por otro lado cómo se favorece la captación de aminoácidos por cotransporte asociado a ion potasio, ion fosfato y ion magnesio. Entonces también se entiende cómo aumenta la captación de ion potasio.